Si tú crees que el espíritu del capitalismo se te puede aparecer a medianoche, quédate, que enseguida explicaremos todo acerca de esta obra de Max Weber. Alemania y Occidente en la época de Weber. Maximilian Karl Emil Weber nació el 21 de abril de 1864 y murió el 14 de junio de 1920. Hijo de un funcionario adinerado y liberal, su madre era calvinista y religiosa. Fue testigo del nacimiento del Imperio Alemán en 1871 y su desaparición en 1918, tras la Primera Guerra Mundial. Presenció el apogeo de la expansión territorial europea en África y Asia y la Segunda Revolución Industrial. Creció en un ambiente familiar inmerso en la política y su hogar recibió la visita de prominentes académicos y figuras públicas. Weber estudió Derecho en la Universidad de Heidelberg. Tomó clases de economía y estudió historia medieval. A finales de la década de 1880, Weber profundizó sus estudios de historia y obtuvo su doctorado en leyes en 1889. Weber fue un gran renovador de las ciencias sociales, considerado uno de los padres de la sociología. No buscó que las ciencias sociales siguieran la metodología de las ciencias exactas. Propuso el método de los tipos ideales, los cuales describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, puros y externos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la realidad. Algunas aclaraciones sobre el libro. Basándose en su metodología de los tipos ideales, Weber en 1905 describe la ética protestante y el espíritu del capitalismo. En esta obra busca explicar la excepcionalidad europea y por qué la racionalidad del protestantismo fomentó el desarrollo del capitalismo. La obra de Weber es densa, cuenta con unas 400 notas que añaden información al texto y siguiendo la tendencia alemana de la época, escribió oraciones muy largas y repletas de información. Ya que el análisis de Weber se centra en la ética protestante, es esencial que comprendamos el surgimiento y desarrollo del protestantismo. Todo empezó con la imprenta y la impresión masiva de la Biblia, pero no fue hasta principios del siglo XVI que en la iglesia tradicional se levantaron voces que buscaban reformas inmediatas. Había corrupción, los puestos eclesiásticos se podían comprar y vender, muchos sacerdotes eran adúlteros, borrachos e ignorantes de las escrituras. El periodo de la Reforma da inicio formalmente con la publicación de las 95 tesis de Lutero, en 1517 durante el reinado de Carlos I de España y V del Imperio Romano Germánico. Martín Lutero fue un sacerdote y estudioso que desafió las enseñanzas católicas, como la penitencia, la autoridad papal y las indulgencias. Sus famosas 95 tesis tuvieron un gran alcance gracias a la imprenta. Con estas, Lutero buscaba debatir sobre las prácticas condenables de la Iglesia. Una de sus objeciones era en contra de las indulgencias, simples documentos papales con las que perdonaban pecados a todo aquel que tuviese dinero para pagarlas. Puro lucro y avaricia. Pero Lutero expuso que la gracia y la misericordia de Dios son gratuitas y son el único medio para la salvación. Premisa que el luteranismo buscaría defender a toda costa. Después de una larga lucha entre católicos y protestantes, concluyen las batallas con la Paz de Westfalia en 1648 y se da fin a las guerras de religión en Europa. Además, el Papa pierde poder sobre los reyes y se conforman estados-nación. Durante el desarrollo de la Reforma surgieron múltiples ideologías y vertientes del protestantismo, que se arraigaron profundamente en la forma de vida de la población, y de las cuales hablaremos más adelante. Primera parte. Confesión y estratificación social. Weber observa que la participación de los protestantes en el capitalismo es mayor que la de los católicos, ocupando puestos más altos y siendo más afines a la empresa moderna. Por ejemplo, en 1895, en Baden, por cada 1000 evangelistas, el impuesto sobre la renta del capital fue 954.000 marcos, mientras que por cada 1000 católicos la suma fue de 589.000 marcos.
Al momento de obtener fuerza laboral, las fábricas recurren a las generaciones procedentes de la artesanía. Los aprendices artesanos protestantes tendían a tomar este camino, mientras que los católicos optaron por volverse maestros artesanos manuales. La relación causal es dada por la idiosincrasia adquirida mediante la orientación educativa, condicionada por la atmósfera religiosa del entorno social y familiar, la cual ha determinado la elección de la profesión y los destinos profesionales. Lo anterior lo describe en una cita Benjamin Franklin, que dice: al protestante le agrada comer bien, mientras que el católico prefiere dormir tranquilo. Weber asimismo reconoce que no todas las denominaciones protestantes impulsan con la misma fuerza el espíritu capitalista. La confesión reformada, conformada en su mayoría por calvinismo, desarrolló el espíritu capitalista más que otras protestantes. El espíritu del capitalismo. Weber se basa en ideas de Benjamin Franklin para describir al espíritu capitalista. Franklin planteó ideas de acumulación y continuidad de la riqueza, de modo que la ganancia no es un medio para llegar a un fin, la ganancia es el fin. Consideraba que los principios morales tenían una orientación utilitaria. Un ejemplo sería que una persona debe ser honrada para que la gente confíe en él y pueda conseguir crédito o préstamos. Esto también se puede expresar en que una virtud solo es una virtud en la medida que ésta es útil. El empresario capitalista vive su vida de manera utilitaria. Busca maximizar sus beneficios y se podría decir que vive para el trabajo. Para el empresario, esta es de alguna manera su misión en la vida. El tipo ideal del empresario capitalista es aquel que rehuye de lo ostentoso y el derroche inútil, de la misma manera que no disfruta el poder. El escritor austriaco Kuhnberger describe las ideas anteriores como: de las vacas se hace cebo y de las personas dinero. Todo lo anterior Weber lo describe como las características del espíritu del capitalismo, mismo espíritu que la ética protestante impulsa en sus fieles. Un adversario del espíritu del capitalismo existe cuando solo se busca lo necesario para vivir, sin la búsqueda de generar un beneficio o ganancias. Aquella forma de sentir y de conducirse se puede denominar como tradicionalismo. Es aquí donde se crea un conflicto entre el espíritu y el tradicionalismo. ¿Se debe vivir para trabajar o el trabajar para vivir? El estilo de vida del espíritu capitalista relaciona de forma consciente al mundo con los intereses terrenales del yo individual. Basándose en las características que Weber le atribuye, en esta sección el espíritu del capitalismo es una consecuencia del desarrollo del racionalismo, aunque cabe aclarar que no brinda una definición específica sobre qué es específicamente. La concepción luterana de la profesión. La profesión se ve como una llamada divina, la misión que te asigna Dios. La visión luterana de esto establece que un individuo debe aceptar su profesión ya predestinada, conformarse con lo que le tocó y esperar ir al cielo. Esto para los principios del espíritu capitalista no sirve, y Weber destaca como consecuencia de los protestantes luteranos el calvinismo, el cual se alinea con los valores del capitalismo. El calvinismo, aborrecido tanto por católicos como por luteranos, cuenta con una ética peculiar, en la que valora la vida humana como una misión, algo totalmente disonante con el tradicionalismo de los luteranos y católicos. Por esta disonancia del calvinismo es que Weber los cree una parte tan relevante en el espíritu del capitalismo. En este capítulo, Weber analiza los fundamentos de las vertientes surgidas tras la Reforma Protestante. Así, expone la constante de aquel tiempo, una vida cotidiana conectada con la religiosidad. Después de Lutero, Calvino puso en la mesa el concepto de predestinación. Desde antes de la creación, Dios eligió a los que habían de ser salvados. ¿Pero tú perteneces a los elegidos? Además nos dice que la salvación viene solo por la fe y por la gracia de Dios, no por las obras que hagas en tu vida. Esto pudo causar fatalismo. Si no soy elegido, ¿para qué me porto bien? Pero el protestantismo se sostiene en el deber de sentirse elegido y rechazar las malas obras. Aunque las buenas obras no son medio para salvarte, sí son indispensables para tener señales de ser elegido. Esta idea se contrapone a las indulgencias católicas, con las que podías pagar dinero para ser salvo, pero sus monasterios estaban llenos de personas espirituales.
Entonces, lo que quiso lograr la Reforma fue convertir en monje a todo cristiano en la vida diaria. El calvinismo dominó Occidente y surge como una vertiente del luteranismo aumentada en rigor moral, que borra la frontera entre la comunidad religiosa y la civil, donde el medio por excelencia para alcanzar la salvación era el trabajo profesional con matiz ético de honradez, responsabilidad y un comportamiento ejemplar. El fruto del trabajo era una bendición de Dios, por lo que la generación de riqueza no estaba mal vista per se, sino solamente su uso irracional en lujos. Esta concepción sería la que permitiría a Weber concluir con el proceso de su investigación. Esta corriente tiene sus bases en el calvinismo, pero se aleja de este con el sentimentalismo, que busca la felicidad terrenal y menos trabajo incesante, por lo que Weber concluye que ésta no abona la racionalización del individuo en su búsqueda de lucro. Lo que buscó el metodismo fue sistematizar la conducta para alcanzar la santidad, teniendo una misión de alcanzar a las masas. Weber menciona que esta corriente tampoco aporta nada nuevo en la formación del espíritu capitalista. El movimiento bautizante fue el gran segundo representante del protestantismo. Buscaban alcanzar una conducta intachable, y aunque al principio se alejaron del mundo, al sumergirse en este, buscaron la santidad en su comportamiento diario. Esto incluía el trabajo profesional de forma ética, austera y honrada, de forma que estuvieran libres de incertidumbre sobre la predestinación. En esta sección, Weber recapitula los elementos de la ética protestante, inmersos en la forma de vida de las personas que permitieron darle esencia al capitalismo, o bien, un espíritu capitalista. Como mencionamos anteriormente, el trabajo formal fue el medio por excelencia para apartarse de las tentaciones del mundo y buscar agradar a Dios, con el fin de alcanzar la salvación. Según Weber, esta manera de vivir a favor del trabajo duro y apartado de la vida desordenada formó el carácter popular de la época. Además, fue el rasgo principal en la concepción del capitalismo moderno. Un trabajo profesional que incluía la puntualidad de pagos, justicia en los negocios y procurar ser un hombre cuidadoso y honrado. Aparte del trabajo profesional, bajo la ética protestante se debía honrar a Dios en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto incluía la forma en la que gastaban su dinero. No estaban en contra de la riqueza per se, sino contra su uso irracional y el goce despreocupado, es decir, la mera sed de riquezas y la ostentación del lujo. Esta idea rompió con todos los frenos que la ética tradicional ponía a la aspiración de riqueza. Como administrador de los frutos de Dios, la riqueza debía usarse para producir bienes útiles y generar actividades productivas que multiplicasen cada centavo dado por gracia. En suma, las características de la ética protestante que impulsaron un espíritu capitalista son la búsqueda de santidad en la vida diaria, el trabajo profesional como medio para alcanzar seguridad en la gracia de Dios, misma ética que aumentó la productividad del trabajo, el uso de la riqueza racionalmente, menos lujos llevan al ahorro y a la acumulación de capital, la inversión de capital en bienes útiles y productivos para generar trabajo y multiplicar frutos para agradar a Dios. Todas estas características conforman la conducta burguesa y racional, la forma de vida profesional del burgués. ¿Qué pasaría si viajamos en el tiempo y entrevistamos a un calvinista puritano del siglo XVII sobre su forma de vida y le hiciéramos notar que sus acciones han generado una importante acumulación de capital, que a su vez tuvo afinidades con el desarrollo del sistema económico? Seguramente este calvinista nos respondería desorientado. Yo no sé de qué me habla, Señor. Simplemente he trabajado mucho para glorificar a Dios, y si he obtenido buenas ganancias es porque el Señor me ha bendecido. No puedo tener certeza de mi salvación, pero con mi trabajo elimino las señales de estar predestinado a la condenación. Posiblemente este es el texto más polémico de Max Weber. Incluso existe toda una industria que ha tratado de interpretar su obra y compararla con textos de Marx, Popper, entre otros. Un parámetro utilizado para medir la presencia de un texto son los índices de citación, y en este caso cubre más de 500.000 citas en publicaciones reconocidas por el índice de la revista La Ciencia Social. Así, tenemos una idea para dimensionar el alcance que ha tenido el pensamiento weberiano. ¿Y tú?
¿Aún crees que el espíritu capitalista es el fantasma que grita a medianoche?